información es poder. Usted tiene una cita todos los lunes y jueves para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez, los nuevos rostros de la información. Lunes y jueves, 14:30 horas, a través del diario 1+1. 14 horas con 30 minutos, tiempo del centro, Ciudad de México. Gracias por acompañarnos en este programa Cambiando de Tema. Soy Julio Jiménez y como siempre les agradezco el favor de su confianza y sobre todo su participación en redes sociales. Acompáñenos 1+1 MX Oficial o si lo prefiere www.1+1.com.mx. Hoy en la mesa de Cambiando de Tema platicaremos con el experto en temas fiscales y tributarios, el maestro Narciso Vargas Salanueva. Analizaremos temas en el contexto político nacional con el arquitecto Adrián Alanís Quiñones. Abordaremos un tema de carácter coyuntural, el dictamen sobre línea 12, un tema preocupante, la seguridad del transporte en la capital de la República Mexicana con el arquitecto Homero Hernández Tena. Analizaremos el contexto político en la Ciudad de México y, claro, los contextos de el terremoto de esta noche del pasado martes 7 de septiembre. Esto y mucho más aquí en Cambiando de Tema. Acompáñenos. ¿Qué tal? Sugar Sugar, 1964, sin lugar a dudas, bella música de esta emblemática década de los 60s. Quiero agradecer especialmente siempre el apoyo de nuestro gran equipo de colaboradores y sobre todo de nuestro importante auditorio que nos sigue en redes sociales. Recuerda, estamos en 1+1 MX Oficial. Fuerte sismo, el que se sintió en la capital de la República Mexicana con epicentro en Acapulco, Guerrero. Un sismo de 7.1 grados que, bueno, sin lugar a dudas, despertó la preocupación, generó pánico y terror entre los habitantes de este bello estado de Acapulco, Guerrero, allá en esta capital, en este bello puerto, en donde, bueno, pues obviamente Guerrero es un estado que siempre ha tenido pues esta ubicación con alto porcentaje de sismicidad, en un estado que sin lugar a dudas ha sido azotado por varios factores, entre ellos la pandemia, la inseguridad, la violencia, y ahora pues con este epicentro, con un nivel importante, este sismo 7.1, que bueno, sin lugar a dudas está calificado ya como un fuerte sismo que generó daños, sin lugar a dudas, daños materiales. Afortunadamente no hay pérdidas de vidas humanas. Sin embargo, también en la capital de la República Mexicana se sintió este sismo, en donde también había destellos aparentemente en el cielo, había luces de colores, había pues obviamente pues había el temor, incluso el temor fundado, la gente pues bajo tratamiento de confinamiento por la pandemia del COVID-19, y bueno, lamentablemente la gente con lluvia, con frío, tuvo que desalojar con todos los protocolos y medidas de seguridad, desalojar algunos de los inmuebles de acuerdo a los reglamentos de protección civil y sobre todo atendiendo a los protocolos de prevención en materia de sismos. Recuerde que estamos en un mes patrio, pero también en un mes donde los sismos son una realidad y bueno, pues es importante tener siempre este tipo de protocolos de prevención muy a la mano. Tenemos ya un enlace telefónico con el maestro Narciso Vargas Salanueva para platicar sobre las nuevas disposiciones publicadas recientemente por el Servicio de Administración Tributaria. Maestro Narciso Vargas, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Gracias por tomarnos este enlace telefónico. ¿Cómo le va? Mi estimado doctor, como siempre es un gusto y un placer saludarte a ti y a tu audiencia y agradezco por supuesto el espacio como siempre. Maestro, muchas gracias, como siempre es un gusto saludarlo. Platíquenos cómo está este contexto, qué son los nuevos anuncios, las nuevas tasas, la tercera publicación, qué está pasando con el SAT, están ya preparando la antesala para ampliar la base tributaria, ampliar la base de recaudación o cobrarle más impuestos a los ciudadanos. No entendemos, maestro. Sí, doctor, bueno, como sabes, hoy es la fecha, de hecho ya ocurrió que ya se entregó la propuesta de paquete económico. Así hay que analizarla, no hay que adelantarnos. Lo que sí te puedo decir es, por supuesto, que de acuerdo a las declaraciones que hizo la titular del SAT, pues uno de los objetivos primarios de este órgano es aumentar la base de contribuyentes. Claro. Y para eso ya se nos comentaba que venía un nuevo régimen que venía buscando justo este objetivo, aumentar la base de contribuyentes. Pues un tema que, bueno, sin lugar a dudas es importante porque la base de contribuyentes siempre había tenido un desfase, porque obviamente siempre eran los cautivos de toda la vida, un porcentaje mínimo frente al grueso de la población, que son los que obviamente demandan bienes, servicios, subsidios, apoyos y obviamente programas que están pues apoyados, subsidiados o fondeados por este porcentaje mínimo de contribuyentes cautivos, maestro. Entonces debo entender que esto es más bien una estrategia para ampliar la base de contribuyentes. ¿Es correcto esto?
Ese es el objetivo, doctor. Solo no hay que olvidar que nuestra memoria no se pierda, porque esta motivación ha aparecido en otros paquetes económicos, cuando vimos nacer, por ejemplo, el régimen de incorporación fiscal, al régimen de pequeños contribuyentes. Todos tenían dentro de su motivación este argumento: aumentar la base de contribuyentes. No se ha logrado. Desde mi punto de vista muy particular, muy personal, me parece que todos esos contribuyentes o posibles contribuyentes que están en la informalidad, pues la realidad es que muchos de ellos ya pagan, ya están pagando solo, y a lo mejor lo que pagan no son contribuciones, sino son cuotas que se quedan en otros senos y no llegan al erario público. Entonces, habría que ver cómo se va a instrumentar y cómo se va a aplicar este nuevo régimen a asegurar el éxito que hasta ahorita no se ha conseguido. Claro. Bueno, obviamente, por lo que estamos entendiendo, al parecer, al menos en lo que ahorita ha hecho público el gobierno en la Cuarta Transformación, aparentemente no tienen contemplado la ampliación ni el aumento de impuestos. Sin embargo, valdría la pena considerar que cabría la posibilidad, como usted acertadamente refiere, maestro, de que esta base de contribuyentes pues estarán muy presentes evidentemente en este ejercicio 2022, en donde, bueno, prácticamente ya el gobierno ya cumplió con esta formalidad. El secretario de Hacienda pues ya entregó, cumpliendo en términos del artículo 74, fracción cuarta, pues la iniciativa de ley de ingresos de la Federación, mejor conocida como el paquete económico, pues ya 2022, maestro. ¿Algo más que desee usted agregar, maestro, en relación a este tema del SAT? Sí, fíjate que hay que revisar, sí quiero comentarte, hay que revisar y analizar puntualmente cuál es la iniciativa que se presentó, y luego seguir muy de cerca las discusiones que va a haber en las dos cámaras, a efecto de ver cómo va evolucionando y cómo queda al final. Desde luego correcto. Hay que participar. Me parece a mí que sí, el gobierno ha intentado de muchas maneras a hacerse llegar de más recursos a través de la contribución, y para eso tenemos un ejemplo. Esta reforma que se dio en 2020 con respecto a las plataformas digitales, que les fincó a aquellos residentes en el extranjero que no tuvieran residencia en México, pero que prestaran servicios digitales a receptores sí en México, los hizo causantes directos del IVA. ¿Sí? De hecho, todos los consumidores vimos en aquel entonces un incremento en nuestras membresías, pues porque estas empresas tenían que enterar este impuesto que recaudaban a través de sus clientes. Bueno, déjame de comentarte que en este sentido, pasado mes de agosto, específicamente el día 25, por ahí Prodecom anunció que había firmado un acuerdo conclusivo. No quiso dar el nombre del contribuyente, del residente del extranjero, pero a través de este acuerdo conclusivo, esta empresa extranjera pagó 183 millones de pesos de IVA que había retenido, que había recaudado de sus clientes. Y bueno, este es un punto importante, porque sí vemos que hay esfuerzos que sí se están concretando, aunque desgraciadamente quienes terminan pagando pues son los consumidores finales. Bueno hubiera sido que quien pagara fuera la empresa en el extranjero. Pero bueno, aquí vemos ya un intento por sí buscar que se recaude más, y este es un claro ejemplo de cómo está funcionando Prodecom y de cómo está funcionando estos mecanismos que se encuentran hoy en día ya en ley. Pues es importante también reconocer la determinante labor que realiza la Procuraduría Federal de la Defensa del Contribuyente, que sin lugar a dudas es un aliado de los contribuyentes y claro, defiende precisamente de estos posibles actos de autoridad que pudieran incluso vulnerar los derechos humanos y violentar los principios constitucionales, en todo momento siendo un garante precisamente de los derechos de los contribuyentes. Maestro Narciso Vargas Salanueva, como siempre un gusto saludarlo, escuchar siempre su puntual análisis. Queda el compromiso, si es posible, ¿qué le parece la próxima semana platicar sobre la primera etapa, cómo está planteando la Ley de Ingresos de la Federación 2022 el gobierno federal, claro, atendiendo a las posibles todavía modificaciones, ajustes que le hagan la Cámara de Diputados, obviamente en esta discusión del paquete económico 2022, pero podríamos darle una primera entrada la próxima semana? ¿Qué le parece, maestro? No, encantado, por supuesto, va a ser muy importante ya de un primer análisis, dar nuestra opinión y ponerla en la mesa. Claro. Discusión, por supuesto.
Perfecto, pues aquí ya está el compromiso. Como siempre, agradecidos por su valioso apoyo, su colaboración, maestro. Le deseamos una excelente tarde y ya que quedamos pendientes para la próxima semana para darle seguimiento al paquete económico 2022. Muchas gracias. El agradecido soy yo, doctor. Excelente tarde. Muchas gracias. El maestro Narciso Vargas Salanueva, experto en temas económicos, tributarios, fiscales, aquí en Cambiando de Tema. Vamos un pequeño corte y regresamos ya con el análisis, el puntual y objetivo análisis del arquitecto Adrián Alanís Quiñones. No le cambie, seguimos, claro, cambiando de tema. ¿Desde dónde? Desde el periódico 1+1. No le cambie, regresamos. Go, Danny, Go, 1964, sin lugar a dudas, una canción que de hecho se fuera grabando en varias versiones porque su origen es 1957, pero sin lugar a dudas se volvió todo un hit y una canción muy escuchada por varias décadas. Go, Danny, Go. Tenemos el compromiso precisamente desde el día de ayer, teníamos este compromiso con nuestro amigo, el arquitecto Adrián Alanís Quiñones, un gran líder, un gran analista político, un hombre reconocido, respetado a nivel nacional, un hombre querido y admirado allá en su tierra, allá en Durango, a quien tengo el honor de que nos tome este enlace telefónico cada semana. Arquitecto, qué gusto saludarlo, muy buenas tardes, gracias por este enlace. Buenas tardes, me da mucho gusto saludarte, saludar a ti, saludar a todos nuestros amigos de 1+1 y a todo tu auditorio. Gracias. Gracias, arquitecto. La agenda política muy saturada, temas de gran interés, con gran relevancia y sobre todo con repercusión nacional. Arquitecto, ¿cómo visualiza, cómo interpreta estas últimas determinaciones desde la trinchera legislativa, desde la trinchera política gubernamental? ¿Cómo lo analiza, arquitecto? Bueno, yo quiero decirte que está muy movido todo, está realmente con una gran dinámica e inclusive ya empezaron las guerras de las encuestas, ya también tenemos lo que es la carrera hacia el 2024 y bueno, sabemos también que muchas veces a algunas gentes que se adelantan, otras que también de alguna manera se van retrasando. Lo hemos visto, por ejemplo, en casos como este año, cuando inició, hace cuenta, en Nuevo León, las encuestas donde había una favorita por Morena y luego posteriormente se fue modificando todo hasta que llegó un joven de Movimiento Ciudadano a ganar la gobernatura, que ahorita también está en procesos en cuestión de impugnaciones dentro del propio Tribunal Electoral, donde esperamos que en este mismo mes de septiembre concluyan prácticamente todo lo que es este proceso. Y bueno, quiero también decirte que la responsabilidad más grande que se tiene en el sistema político mexicano no nada más es la gobernabilidad, o sea, el saber llevar y tener sobre todo la tranquilidad, la seguridad y la paz dentro de un gobierno, sino también tiene mucho que ver con la sucesión. Yo recuerdo cuando Gustavo Díaz Ordaz, como presidente de México, comentaba el hecho de que su mayor responsabilidad era precisamente la sucesión, y luego posteriormente, después de algunos años, decía él que se había arrepentido precisamente de la designación que había hecho de su sucesor, que en ese entonces fue el licenciado Echeverría. Y bueno, ahorita ya tenemos prácticamente en las encuestas que se han estado viendo, pues ya va a aparecer un nuevo factor de incidencia dentro de esas encuestas, que es el mismo nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, donde propiamente junto con Claudia Sheinbaum y junto con Marcelo van a tener que estar dentro de los 3 primeros lugares, aunque nuestro amigo Ricardo Monreal lo tienen un poquito retrasado, pero sigue siendo dentro de los mismos encuestólogos. Morena sigue estando en un alto porcentaje, posteriormente el PAN y luego el PRI y luego ya después todos los demás partidos políticos. Y bueno, también ya se están asomando otros personajes, como también Margarita Zavala, el propio Anaya, Ricardo Anaya, y bueno, algunas otras personalidades más que han estado ya apareciendo en las encuestas, y otros que realmente
es muy pequeño los porcentajes en los que en ese momento las casas encuestadoras los tienen. Y ese prácticamente, mi tío Julio, es nuestro comentario el día de hoy. Sí, señor. Arquitecto, sin lugar a dudas, pues hay varios personajes de la vida política pública que tienen alto porcentaje de reconocimiento, de identificación, incluso hasta de aprobación. ¿Usted ve este reconocimiento que pudiera mantenerse en esta tendencia, obviamente para un personaje que en las últimas semanas ha sido muy polémico y ha sido muy mediático en las redes sociales? Y le voy a poner dos ejemplos, arquitecto. Uno, Ricardo Anaya, y dos, pues obviamente el hoy gobernador electo de Nuevo León, que incluso recientemente pues resultara absuelto de esta sanción que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues estuviera de alguna manera apoyando este criterio jurídico para absolverlo de la sanción que le pudo haber impuesto el Instituto Nacional Electoral por el uso de redes sociales. ¿Cómo visualiza usted a estos dos personajes jóvenes, a estos dos hombres que han venido pues en los últimos meses de manera muy mediática en las redes sociales imponiendo ciertamente algún tema en la agenda nacional, arquitecto? ¿Cómo lo visualiza usted? Sí, tienes toda la razón, porque inclusive en el caso de la persecución política de Ricardo Anaya, sí, prácticamente lo que le da un punch en ese momento es de que tuvieron que, y en la carpeta de investigación que estaban integrando, tuvieron que hacer algunos ajustes en cuestión de fechas, donde él mismo decía que cuando le decían que había entregado y había recibido un dinero en el estacionamiento de la Cámara de Diputados tal día y tal fecha, él mismo dijo que para tal fecha él ni era diputado, menos iba a estar en el estacionamiento de la Cámara, y en ese momento rápidamente lo ajustaron a las fechas en las que él era diputado. Esto le ha permitido a él estar prácticamente muy activo y lo han convertido en víctima. Entonces, mientras estas investigaciones, inclusive que lo pudo hacer vía Zoom ante el juez y le pedía al ciudadano presidente de la República que ojalá también estuvieran en ese juzgado que está dentro de un reclusorio, que pudiese estar también los hermanos por haber recibido los recursos económicos. Y cosa que también se está investigando y que lamentablemente están saliendo muchas cuestiones de carácter de corrupción y que el propio INE y el Tribunal Electoral van a tener que ver con todo lo que Delfina, cuando estuvo ella, Delfina Gómez, o presidenta municipal de Texcoco, de alguna manera también descontaba sin poder registrar y sin poder tener en ese momento la autorización del INE, grandes cantidades a todos los trabajadores que tenía en el municipio, cosa que también el propio actual presidente, cuando estuvo de jefe de gobierno, también hacía lo mismo en la Ciudad de México con todos los empleados y con todos los trabajadores. Entonces ahorita lo que se está tratando de atacar a Ricardo Anaya de alguna manera le está dando cierto punch, porque en las redes sociales está subiendo. Por otro lado, tanto por Movimiento Ciudadano, tanto lo que es el propio Samuel García, como también es Luis Donaldo Colosio Riojas, pues de alguna manera también ha tenido cierta popularidad, uno como gobernador electo de Nuevo León y el otro como presidente del Honorable Ayuntamiento de Monterrey, que también es una posición política muy importante. Claro. Y entonces, efectivamente, les ha subido mucho el conocimiento que tiene la gente sobre ellos y la simpatía que de alguna manera también han estado adquiriendo en las últimas semanas. Arquitecto, reconocemos que hay una transición con las nuevas generaciones de políticos jóvenes con nuevos rostros que representan una alternativa democrática, una nueva opción, que incluso este ejercicio democrático del pasado 6 de junio pues fue inédito, fue muy particular porque de alguna manera en el contexto de la pandemia incluso fue una campaña muy limitada o muy complicada, por no llamarla de otra manera. ¿Usted visualiza que personajes en donde pues también han tenido una participación política muy intensa, que hoy están incluso pues ocupando cargos dentro de la estructura del gobierno federal, y hablo tal vez del coordinador general de asesores, un hombre muy cercano al presidente de la República e incluso exgobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, podría entrar en esta lista de personajes que pudieran tener alguna posibilidad de ocupar este espacio como pues los posibles presidenciables, arquitecto? Yo creo que sí. Mira, primero que
quiero decirte que cuando quien estuvo impulsando mucho a los jóvenes en un tiempo fue el Partido Revolucionario Institucional, posteriormente ya no, después fue el Partido Verde Ecologista, que inclusive hasta se reformó lo que es la Constitución para que pudiesen acceder al Senado a los 28 años, porque en aquel entonces tenían 30, y ahí me tocó de compañeros a todos los niños del Partido Verde que en ese momento estaban cumpliendo los 28 años de edad y que fueron compañeros en el Senado. Y señor, quiero decirte que ahora el que está trabajando sobre eso muy arduamente y con mucha eficacia es el Movimiento Ciudadano, y precisamente le están impulsando mucho a los jóvenes, y yo creo que sí es necesario que estas nuevas generaciones puedan llegar a ocupar importantes responsabilidades y que puedan ser también sometidos a unas encuestas a nivel nacional como posibles presidenciales. Pues aquí va a haber obviamente un choque de trenes. Hay muchos personajes con gran trayectoria, otros con amplia experiencia, pero otros más con gran reconocimiento y popularidad pues ciudadana. Arquitecto, va a ser el 2024 un proceso electoral muy complejo, porque evidentemente la oferta de candidatos o la gran diversidad de opciones para buscar a los candidatos de cada uno de los partidos, o en su caso de las alianzas, va a ser muy interesante este análisis. Valdría la pena darle seguimiento al comportamiento de las encuestas, a la tendencia de algunas de líneas de análisis sobre el reconocimiento, la identificación o el prestigio de algunos personajes de la vida pública, arquitecto. Es correcto, yo creo que sí hay que darle seguimiento, y como dices tú, seguimiento a los jóvenes, seguimiento inclusive, como te digo, próximamente estará Adán Augusto López Hernández como secretario de Gobernación, también en las encuestas, y bueno, de alguna manera hemos visto lo que pasó con la línea 12 del metro, y bueno, ahora le estamos echando los nuevos dictámenes la culpa a la falta de pernos, cuando en ese momento las personas, los responsables, los profesionistas, los ingenieros, los contratistas, los titulares en ese momento de la responsabilidad de los contratos, pues ¿dónde están? ¿O por qué no? Y siguen estando tanto Claudia como Marcelo encabezando las encuestas por parte de Morena. Sí, es una ironía cómo, a pesar de estos errores, de esta simulación, de esta opacidad en el manejo de la información, pues la gente tal parece que lo sigue reconociendo, lo sigue admirando, lo sigue apoyando. Es una ironía, es una paradoja ante estos contextos que hoy vivimos en todos los terrenos: económico, social, seguridad, violencia, corrupción, injusticia, abuso de autoridad. Hemos dado cuenta aquí en la capital de la República Mexicana que el gobierno de Morena no ha dado buenos resultados, y ya tal parece que esta actitud a veces indiferente, arrogante o soberbia del gobierno de Morena, pues ya vimos que al menos ya perdieron un buen porcentaje de alcaldías, 9 de 16, arquitecto, pues ya empezó la caída de Morena, al menos en la capital de la República Mexicana. Es correcto, precisamente dentro de todo un corredor, la mitad de la Ciudad de México, donde está la productividad, donde están los ejecutivos, donde hay trabajo, donde no hay subsidios, esa prácticamente es la que ganó, y la que es la que mantiene a la otra parte, donde están todos los demás trabajadores o ninis o gente que de alguna manera recibe el subsidio del otro lado. Efectivamente, así es como está pasando, pero antes yo quiero decirte que era demasiado seria la política, y cuando pasaba un problema tan grave como lo que sucedió con la línea 12 del metro, inmediatamente por dignidad, los mismos servidores públicos que estaban en ese momento involucrados, ellos mismos solicitaban ante el presidente de la República o ante quien fuera en ese momento su retiro del cargo para que se hicieran las investigaciones, y el propio presidente o el titular muchas veces también les pedía inmediatamente la renuncia con carácter de irrevocable. Lamentablemente, arquitecto, ya casi 4 meses de este lamentable accidente en la línea 12, pues no hay responsables, no hay ningún culpable. Por ahí renunció la exdirectora del metro, pero pues ella ni en la construcción, ni en el diseño, ni en el mantenimiento, pues ni en nada. Tal parece que los que diseñaron, construyeron, planearon y ejecutaron esta obra, pues siguen tan contentos, tan impunes y tan felices, e incluso buscando nuevos cargos de elección popular. Esto es una ironía, arquitecto.
Totalmente, es una ironía, y hoy se le culpa a los pernos, que son los culpables porque faltaron pernos para la viga de concreto y la viga de acero. Entonces, sí es lamentable lo que está sucediendo, y sobre todo la forma como de alguna manera los arropan políticamente, cuando en ese momento deberían de dar la cara ante sobre todo la gente que falleció y que merece respeto, la misma familia de los propios fallecidos, que de alguna manera pues quisieran ellos también, yo creo, sentir que en ese momento hay una responsabilidad, y esa responsabilidad debe de asumirse. Y es lamentable que no se haga, sino al revés, se encubra, y bueno, sabemos perfectamente bien todo lo que sucedió desde un principio, el problema que se tuvo con Miguel Mancera y Marcelo Ebrard, que eran muy amigos, que él mismo lo promovió para que fuera su sucesor, y posteriormente cuando le encontró precisamente todos los errores que tenía la línea 12 del metro. Arquitecto, yo me atrevo, abuso de su confianza. Usted, en su calidad también de experto como arquitecto y como gran conocedor de este tema, realmente, si es el tema de los pernos, pues entonces toda la línea está en las mismas condiciones de un colapso, porque si son los mismos pernos, las mismas condiciones, no hay mantenimiento, pues en cualquier momento cualquier otro tramo podría caerse y podría ocasionar los mismos daños o incluso mayores, arquitecto. Por supuesto que se debe de revisar absolutamente todo, y sobre todo lo que son las líneas aéreas o las líneas que van por encima de, porque acuérdate que al principio la primera etapa que se hizo del metro en la época de Gustavo Díaz Ordaz, era subterráneo, y que como es el metro prácticamente en todos los países del mundo. Claro. Posteriormente a ello vino la segunda etapa, posteriormente ya en la época del presidente López Portillo, porque en todo el sexenio de Luis Echeverría no se hizo un metro de metro. Los 6 años no quiso el presidente que se construyera nada. Entonces, cuando el presidente López Portillo se reinició, y después de esa etapa empieza prácticamente lo que es el metro elevado. Ahí me tocó inclusive trabajar en la empresa, se llamaba de la ICA, Ingeniería del Sistema de Transporte Metropolitano, ISME, y ahí nos tocó andar desde midiendo las calles, desde viendo si cabían o no cabían, toda la cuestión de los proyectos, hasta hacer las estaciones elevadas. Y realmente se hacía con mucho cuidado, se hacía con empresas inclusive que se tenían que checar perfectamente bien lo que debe ser desde la cimentación y todo lo que se refiere a las estructuras. Y ahora, por andar con las carreras, por andar inaugurando rápido, que fue lo que pasó en el sexenio precisamente de Marcelo Ebrard en el gobierno del Distrito Federal, aquí están las consecuencias. Echarle la culpa a los pernos, que faltaron pernos, que le faltó al soldador, o le faltó al empleado o al obrero de quinta o sexta categoría, y decir que ellos son los culpables, realmente es burlarse de la inteligencia del pueblo. Arquitecto, este dictamen, este resultado y echarle la culpa a los pernos es ofensivo para las 26 familias que perdieron a un hijo, a un padre, a una hermana. Es terrible. Totalmente, Julio, totalmente. Primero, ni siquiera el presidente ni nadie se acercó en ese momento el día del problema tan grave, porque decía que esos eran cuestiones de los conservadores y de los neoliberales. No, esto es una situación humana. Es una cuestión del corazón, es una cuestión de que si de alguna manera nos interesa el servicio público, nos interesa la política, claro, debemos de pensar más que con el cerebro, más que con la frialdad, más de que echarle la culpa a todo lo pasado, en ese momento tratar de que con el corazón pueda ser uno solidario ante las familias que en ese momento han estado o estaban en ese momento sufriendo y andando buscando inclusive los cadáveres o buscando en ese momento los cuerpos de sus propias familias. Entonces es lamentable lo que sucede, pero bueno, esa es una nueva forma de gobernar, yo no la veo positiva, pero bueno, nuestros respetos. Un estilo demasiado desafortunado, una forma de gobernar bastante irresponsable y sobre todo lo más preocupante, la injusticia.
la corrupción, la opacidad, la indiferencia y la prepotencia de este gobierno ante el dolor de 26 familias que perdieron, reitero, familiares, amigos, hijos o hermanos, ante la negligencia. No sé si fue corrupción, falta de mantenimiento, yo no soy experto, pero con todo respeto, arquitecto, yo no estoy de acuerdo con que se le eche la culpa a unos pernos cuando es evidente que aquí hubo un acto de omisión, de negligencia o hasta de corrupción, arquitecto, sin lugar a dudas. Totalmente de acuerdo, estoy totalmente en todo lo que tú estás ahorita comentando, en total acuerdo. Efectivamente, y por supuesto, que ahí es donde deberían también de ver toda la cuestión de la corrupción, porque se habla también de los vagones, que los vagones comprados costaban X cantidad y los rentados estaban más caros que los comprados. Entonces, está raro totalmente las finanzas, donde también el presidente de Morena, Mario Delgado, tiene mucho que ver, que como tesorero o secretario de Finanzas del gobierno federal en aquel entonces, los que hicieron esas compras. Un concierto de complicidades o un concierto de corrupción, de injusticia y de impunidad. Arquitecto Adrián Alaniz, como siempre, agradecido de veras. ¿Algo más que desea agregar, arquitecto? Julio, agradecerte mucho la oportunidad que nos das de estar en tu espacio y sobre todo saludar también a todos nuestros amigos de lo que es el 1+1 y también a todo tu auditorio. Y a ti te mando un abrazo muy afectuoso y que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias, arquitecto. Quedamos la próxima semana, tenemos temas en la agenda legislativa muy interesantes. Ahí lo vamos a estar molestando la próxima semana, arquitecto. Con mucho gusto, estaremos puestos. Gracias y un abrazo. Fuerte abrazo, muy buenas tardes. El arquitecto Adrián Alaniz Quiñones, experto analista político, gran líder a nivel nacional, un hombre reconocido y respetado en el ámbito político, en el ámbito profesional y además amigo de 1+1. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Recuerde que estamos en 1+1, cambiando de tema, no le cambie. Regresamos. A mi manera, 1900, ya en la década de los 70s, Elvis Presley, el rey del rock, sin lugar a dudas, música que nos lleva a la reflexión. Tenemos en la línea telefónica al experto arquitecto y amigo también de 1+1, Homero Hernández Tena. Maestro Homero, qué gusto saludarlo, gracias por tomarnos este enlace telefónico. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimado Julio. Maestro, estamos inquietos, indignados, preocupados, porque tal parece que el dictamen de esta empresa, por cierto extranjera, ha resuelto que todo esto fue una causa precisamente de pernos, mal soldados. Esos son los culpables, a esos vamos a meterlos a la cárcel, o van a corretear a los soldadores, van a meter a la cárcel a 2, 3 soldadores, y con ellos se va a cortar el hilo por lo más delgado. Maestro, estamos muy preocupados. ¿Cuál es su opinión con respecto a este dictamen de estos expertos en este lamentable accidente de la línea 12 allá en el tramo de Tláhuac? Pues sí, efectivamente, como bien indicas, el tema de los pernos, resulta poco creíble a ese nivel, dado que a pesar de que todo este estudio que presentaron el día de ayer, un documento de 180 páginas, muy bien sustentado, con varios estudios que hicieron al respecto, da como conclusiones que el problema fueron una falta de pernos en ciertas áreas, y en otros lados pernos que quedaron mal soldados y que no quedaron trabajando correctamente dentro de la estructura, ¿no? Y pues derivado de eso, las vigas no funcionaron como estaban calculadas, provocando fuerzas adicionales que terminaron en el colapso, ¿no? Este dictamen de esta empresa, por cierto, noruega, DNB, que resuelve con este estudio de expertos, de especialistas, que desde la soldadura mal hecha o mal ejecutada, los pernos que no cumplían con las especificaciones, pero más allá de este dictamen, maestro, ¿no le parece que eso también es consecuencia de actos de probable corrupción desde la construcción de esta línea 12, maestro? Nulo mantenimiento, nulo seguimiento y atención, y un concierto de irregularidades en donde desde el tema de los vagones hasta el tema de las vías, y que incluso los tramos tuvieron que ser rediseñados y estar improvisando durante esta construcción de esta importante obra civil. ¿Cómo lo visualiza, maestro? Pues en efecto, el estudio habla, por un lado de estas deficiencias técnicamente de estos pernos, que son una especie de tornillos que lo que hacen es
juntar, hacer que trabaje la parte del concreto y el acero, que trabajen de una forma uniforme. Correcto. En el momento en que esas dos partes no quedan perfectamente integrales, la estructura no trabaja como se requiere técnicamente para que resista, ¿no? Entonces, esto evidentemente es un tema técnico que habla de mala supervisión, de mala calidad de obra, pero también tenemos por otro lado el que esta estructura ya también, y lo dice el estudio, había marcado en algunos momentos, se habían llevado algunas revisiones hace algunos años y se había dictaminado que la estructura estaba fallando, que tenía problemas. Y no hubo un procedimiento adecuado para repararla. Por lo tanto, ahí hay una omisión muy grave que nos lleva a pensar que este colapso se pudo haber evitado. Claro, claro. Hace un momento platicábamos con el arquitecto Adrián Alanís Quiñones, que también pues, él tuvo que ver y participó en la construcción de los tramos elevados de líneas que tenemos desde la década de los 80, arquitecto. Y bueno, pues ahí están funcionando, más de 30, 40 años, y ahí están como si nada. ¿Qué pasó con esta línea dorada, con esta línea 12? Yo comparto lo que usted nos está comentando y lo apoyo además, porque esta línea 12 desde su inicio fue una línea muy accidentada, fue una línea constantemente señalada por posibles actos de corrupción, denunciados algunos gobernantes que en aquel momento eran los responsables del diseño, implementación y construcción de esta obra. Arquitecto, en redes sociales nos están cuestionando, esta obra ya era un proyecto antiguo, ¿es correcto? Bueno, el proyecto del metro data de los años 70, en donde había una red muy grande, eran casi 15 líneas que se habían propuesto, y se fueron llevando a cabo una tras otra, hubo obviamente modificaciones, y desde esa época estaban contempladas algunas de las partes de esta línea, ¿no? Sí. Sin embargo, bueno, pues el proyecto se revisa y se actualiza hasta que se hace ya un proyecto ejecutivo. Ese proyecto ejecutivo pues fue responsabilidad de las personas y de las compañías que participaron en las licitaciones para llevarla a cabo, ¿no? Claro. Eso ya fue muy reciente, fue unos años antes de que se construyera. Sí, esto es preocupante, arquitecto, porque, bueno, hay que reconocer que los ingenieros civiles en México, los arquitectos, los expertos como ustedes, que hacen obra pública, que hacen obra civil, que hacen grandes proyectos arquitectónicos, obras incluso de arte, hay que reconocerlo, grandes obras, que ayer dieron muestra de la resistencia, de la capacidad, de la buena construcción. Y mire, hace una semana platicábamos sobre los protocolos para precisamente los simulacros ante posibles sismos durante el mes de septiembre, maestro, y mire, precisamente el día de ayer con un sismo en la noche de 7.1, creo que es un tema que sí nos debe llevar a la conciencia, a la reflexión y a respetar y a cuidar todos los reglamentos de construcción y a cuidar todos los materiales con los que hoy se está haciendo obra pública, porque se sigue haciendo obra pública. Tenemos obras, aeropuertos, trenes y bueno, pues refinerías y entre otros proyectos carreteros que están realizando, en donde pues ante esta evidencia de esta línea 12 y este accidente y este desafortunado resultado en donde mueren 26 personas, pues ¿qué le decimos ahora a las 26 familias, maestro? Pues fueron unos pernos, fue la negligencia de los soldadores o del que supervisó la obra, porque yo tengo entendido que hay un residente o un director de obra, un responsable de esta obra para que pudiera supervisar que estos pernos, que estas soldaduras pues se cumpliera con las especificaciones. ¿O qué pasó ahí, arquitecto? Claro, incluso es importante comentar que también el estudio marca que los movimientos sísmicos no están relacionados con el colapso que tuvo este tramo de la línea 12. O sea, es independiente lo que sucedió. O sea que no agravó la condición, estos sismos del 2017, fuertes sismos del 2017, no agravaron la condición de la línea 2 en el tramo elevado. Pero sí, es correcto. La condición del colapso fue, pues obviamente, ¿usted cree que hayan sido otros factores más allá de los pernos, malos materiales, mal diseño? Pues sí. ¿Usted cómo lo ve, arquitecto? Sí, en definitiva, pues
falta de profesionalismo, yo diría falta de profesionalismo, y eso está relacionado con muchas cosas, con corrupción, deshonestidad, y pues, híjole, vamos, muy lamentable. Qué preocupante, arquitecto, porque la verdad es que los mexicanos, millones de familias, pues usan el sistema de transporte colectivo metro, y usted puede dar cuenta, arquitecto, que en redes sociales, pues en esta temporada de lluvias que hemos enfrentado recientemente, fuertes tormentas, y bueno, pues el metro se ha vuelto incluso más inseguro al interior, porque llueve más adentro que afuera, ¿no? Y también obedece al nulo mantenimiento de Claudia Sheinbaum. El nuevo director, pues también llegó como florero, porque no han resuelto nada. Yo sigo viendo pues las estaciones del metro sucias, inseguras, insalubres, veo las instalaciones sin mantenimiento, veo que no hay protocolos de seguridad. ¿O usted cómo lo ve, arquitecto? ¿Cree que hay un sentido de responsabilidad? Llevamos pues 3 accidentes en esta administración. ¿Cómo lo ve? Pues sí, además hay que recordar que ha habido muchos recortes presupuestales. Y bueno, tampoco digamos las líneas del sistema de transporte colectivo sí. Está subvencionado por el gobierno y por no querer tampoco cobrar el costo real que tiene, bueno, pues tenemos muchas carencias sobre todo en el mantenimiento de la operación. Híjole, es que la verdad veo a millones de usuarios todos los días que pues a veces violentando la sana distancia, violentando las condiciones de seguridad, su seguridad, a veces llueve más adentro y parecen lagunas, albercas en los andenes, en la zona de vías, porque bueno, pues no hay impermeabilización, no hay protocolos de mantenimiento, y a veces los policías hacen labores pues de evacuación, de salvamento. Ya pobres policías que están asignados al sistema de transporte colectivo metro, pues ya no saben qué hacer, ya el usuario no sabe qué hacer. Y bueno, ante esta austeridad republicana, malentendida austeridad republicana, vemos cómo pues varios servicios públicos que incluso fueron orgullo de nuestro país por muchas décadas, hoy es parte de la vergüenza, que bueno, hoy de veras da pena ajena ver en qué condiciones tiene este gobierno de la cuarta destrucción del país, pues al metro, a la central de abastos, cómo están pues siendo zonas ya pues insalubres, inseguras, pues donde la alta concentración poblacional, pues consecuencia, claro, de las necesidades de movilidad o de alimentación, respectivamente, central de abastos y el metro, pues no hay respuesta de un gobierno indolente, irresponsable, insensible, y bueno, yo diría que hasta en cierta medida, yo diría poco ético y poco humano ante este dolor de 26 familias que bueno, lo van a dejar al olvido, arquitecto, y seguiremos con la siguiente obra, y hay pues un empresario multimillonario, le van a decir, pues ay, repárala como puedas, ponle unos curitas y ya me cansé, porque seguimos con nuestro proyecto de transformar al país. Y yo preguntaría si esto le hubiera pasado a un gobierno de oposición, arquitecto, se los estarían acabando, estarían en un plantón permanente afuera de Palacio de Gobierno, a Palacio Nacional, afuera de las oficinas de Claudia Sheinbaum, exigiendo justicia por las 26 familias víctimas de la corrupción, de la impunidad, de la falta de mantenimiento, como le quiera usted llamar. Pero es que así son estos señores. Cuando eran oposición, creo que eran mucho mejor oposición, ahora que son gobierno. Qué lamentable. ¿Cuál es su opinión al respecto, arquitecto? Pues sí, mientras no se tomen las medidas profesionales para llevar a cabo la gestión de la ciudad, claro, pues vamos a seguir teniendo fallas. Y bueno, pues aquí es seguir pidiendo a las autoridades, exigiendo a las autoridades que hagan las cosas para lo que se les contrató. Claro. Y bueno, pues los presupuestos tienen que ser para lo que se necesitan. O sea, el sistema de transporte colectivo tiene que funcionar bien y se le tiene que meter el dinero que requiere para que funcione. Entonces total. Aquí pues no deberían de hacer ahorros malentendidos, porque finalmente pues sale mucho más caro esta serie de lamentables pérdidas y de problemas que tenemos, en vez de estar tratando de trabajar de manera preventiva, ¿no? Totalmente de acuerdo con usted, maestro Homero Hernández Tena, prestigiado arquitecto, reconocido académico de la Universidad La Salle y además amigo de 1+1. No sabe cómo le agradecemos su valiosa participación, estos minutos que nos obsequia para nuestro importante auditorio, darle claridad y explicación. Y ya nos queda un último minuto y una última pregunta. ¿Cómo visualiza el comportamiento de los grandes edificios, las grandes construcciones después del sismo de 7.1 que ayer experimentamos por la noche? ¿Cómo visualiza, cómo se comportó la
la ciudadanía, cómo se comportaron las construcciones, cómo ve la nueva realidad estructural y o venta habitacional de la capital de la República Mexicana, maestro. ¿Cómo la vio ayer por la noche? Pues afortunadamente el día de ayer, un sismo que fue fuerte, alrededor de 7 grados, sí. Y el hecho de que no hayamos tenido ningún percance importante, yo creo que habla de que tanto la población ya sabe cómo evacuar los edificios, cómo tomar las medidas de prevención en caso de sismo, como los edificios que finalmente del 2017 para acá, los que estaban dañados se reestructuraron o se demolieron en su caso. Y bueno, afortunadamente a raíz del sismo del 85, los índices de los coeficientes de cálculo estructural que se usan ahora para hacer edificios nuevos, sí, ya tienen índices que son capaces de soportar sismos de grandes magnitudes. Entonces, bueno, pues afortunadamente esto habla de que estamos mejor preparados para un evento telúrico de esta dimensión. Maestro Homero Hernández Tena, sus redes sociales, ¿dónde lo pueden seguir? Estoy en Twitter como Homero HDZ. Muy bien. Ahí me pueden mandar mensajes. En Twitter, Homero HDZ. Muy bien. Maestro Homero Hernández Tena, como siempre agradecidos por su comentario, por su análisis. Espero que la próxima semana nos pueda tomar una llamada telefónica para darle seguimiento a este tema, este mes patrio, pero también este mes en donde pues los sismos del 19 de septiembre siguen siendo una realidad y habrá que generar conciencia, habrá que generar un profundo sentido de responsabilidad en las nuevas generaciones para cuidar los protocolos, y ya están en la antesala los macrosimulacros precisamente en conmemoración del 19 de septiembre, maestro. Pues con mucho gusto acepto la invitación y les mando un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias. El maestro Homero Hernández Tena, prestigiado arquitecto, reconocido académico y sobre todo amigo de Uno Más Uno. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Traigo un tema también ahí con el gobierno de la capital en relación al asunto de la reubicación de monumentos históricos. Platicaremos con el prestigiado analista e historiador don Leopoldo Mendívil sobre este tema que ha generado preocupación, pero vamos a un pequeño corte y regresamos. No le cambie. Recuerde que estamos en Uno Más Uno, cambiando de tema. Regresamos. Oh, Carol, Neil Sedaka, ¿qué tal esa bella música? ¿Qué tal estas canciones que, reitero, nos llevan a recordar esos bellos años maravillosos de la música, décadas de los 60, 50, 60 concretamente? Tenemos en la línea telefónica al prestigiado historiador, líder de opinión y periodista, don Leopoldo Mendívil López, gran amigo también de Uno Más Uno. Leopoldo Mendívil, qué gusto saludarte, mi hermano. Gracias por tomarnos este enlace telefónico. ¿Cómo te va? Muy querido Julio, para mí es el honor, y ya sabes que yo soy un fan de tu programa y me da gusto saludar al público de Uno Más Uno. Muchas gracias, Leopoldo. Oye, ¿cómo visualizas, cómo interpretas esta decisión del gobierno de la ciudad de andar reubicando, pues por temas, ya sabes, trae su frustración no superada, sus traumas no atendidos por expertos, y ahora les da que pues vamos a reubicar los monumentos históricos, vamos a reubicar las principales estatuas que dan pues a lo mejor explicación de nuestra raza, de nuestro origen, de nuestros antepasados en este corredor financiero histórico emblemático del Paseo de la Reforma, y les dio por empezar primero a desaparecer la figura, la estatua, y ahora pues ya decidieron reubicarla y poner a lo mejor otro tipo de imágenes en las glorietas. ¿Qué con esto no están distrayendo a la opinión pública, Leopoldo, en vez de atender temas de urgente y obvia resolución? ¿Cuál es tu opinión como historiador? Bueno, queridísimo Julio, aquí lo primero que yo quisiera comentar es el concepto de lo que se llama la historia de bronce. La historia de bronce es un concepto que cada vez es más importante para los historiadores o los que investigamos la historia de cualquier país, porque la historia de bronce es, digamos, la historia como el sistema te la cuenta, es decir, con los héroes que nos venden como los héroes aceptados. Claro. En este caso de México, por ejemplo, Madero, Juárez, son el ejemplo perfecto del héroe que el sistema apoya. Entonces, se le llama historia de bronce, es un concepto que se empezó a acuñar en España, porque digamos que se llama de bronce porque en general las esculturas que un gobierno pone en las ciudades para que la gente vea como los modelos a seguir se hacen de bronce, en general en todos los países.
y se representa ahí más o menos lo que el gobierno quiere que los ciudadanos piensen sobre su historia. Pero aquí el problema, muy querido Julio, sí, es que en la generalidad, para hacer esta historia de bronce, los gobiernos han falseado y manipulado la historia. O sea, ¿por qué? Porque lo que quieren es que ciertos personajes de la historia aparezcan como santos y otros se aparezcan como diablos, ¿no? O sea, que eso es una visión como si la historia fuera una película de Walt Disney. Y la verdad, eso representa una burla para la ciudadanía, y eso se hace no solo en México, es prácticamente en todos los países del mundo, los gobiernos hacen esto mismo. Tanto así que, por ejemplo, sí, claro. Claro. Ay, perdón. Sí. Bueno, tanto así, muy querido Julio, que en Estados Unidos también este es un problema. Los gobiernos de Estados Unidos han suprimido partes de la historia de Estados Unidos y han engrandecido otras, también burlándose de la población. Pero el caso de esta decisión de estos días, muy querido Julio, pues francamente lo que hace es que ha mostrado que ahorita se está politizando la historia, y de una manera tal que lo que ocurre es que se contribuye a una polarización de la sociedad para que se divida en dos: los que están, digamos, a favor de España como conquistador, y los que están en contra de España y a favor de los, por decir, de los pueblos prehispánicos. Pues es un pleito de hace 500 años que es una verdadera risa que en México esté perdiendo energías en ese debate, en vez de decir, oye, somos descendientes de dos imperios gigantescos que son el azteca y el español, y verlo como que algo que no se contradice. Puede uno admirar a los aztecas y puede uno admirar a España y no tener que estar pensando que sigue el pleito. Sí, claro, es que ese es el tema. Aquí es el debate entre la nueva versión que quieren imponernos del gobierno de la Cuarta Destrucción, porque parece que quiere destruir hasta nuestra historia, quiere darnos la versión corregida, aumentada, infundada, temeraria e irresponsable, como ellos no la estudiaron, como ellos no la entendieron, porque seguramente no entraban a clase, y si entraban, pues entraban a hacer cualquier otra cosa, yo creo que a hacer grilla, pero la vez que nos quieren vender una nueva historia y nos quieren vender una nueva dinámica de reconocimiento hacia nuestros antepasados. Bien recordarás, Leopoldo, pues eso de que él le cambia el nombre a Nueva Resistencia del pueblo mexica, y después de la calle de Tenochtitlán, y que él le cambia el nombre al árbol de la noche triste, y que él le cambia el nombre a todo. Pues imagínate, Leopoldo Arator, ¿por qué no se mete también con la Catedral de la República, con la Basílica, con la imagen del Papa Juan Pablo II? ¿Por qué no se meten con la Iglesia Católica? Digo, si estamos en esa dinámica, pues ¿por qué no hablamos de la Santa Inquisición? Ahí con ellos no se meten. Sí, no, me queda claro que esta clase política no es congruente, y solo se la pasan distrayendo a la opinión pública y destinando recursos de manera irresponsable e innecesaria, cuando deben estar destinando su tiempo productivo, el recurso público que es de todos los mexicanos, en atender los temas urgentes, en los temas prioritarios, que es la salud, la seguridad, el bienestar de los mexicanos. Y no hablo de regalar dinero, y no hablo de andar repartiendo dinero que no es de ellos, y no ando de andar manteniendo familias por el simple hecho de ser jóvenes, adultos mayores. No hablo de eso. Hablo de garantizarle una atención digna a los enfermos con cáncer, a los enfermos que hoy sufren un padecimiento crónico degenerativo, insuficiencia renal, temas de diabetes mellitus, temas incluso problemas serios de alta presión, gente que hoy requiere diálisis, gente que hoy requiere quimios, y que no hay medicamento ni infraestructura. Y tú puedes dar cuenta, Leopoldo, murieron pues 17 personas pacientes de COVID allá en Hidalgo, consecuencia de una inundación que llega, pues afecta pues las instalaciones eléctricas, la planta de emergencia pues no funciona, y claro, pues no hay luz eléctrica para que los pues concentradores que mandan oxígeno a los pacientes que estaban intubados, pues obviamente murieron asfixiados, porque requerían de este concentrador de oxígeno hospitalario, y al no tener luz eléctrica, consecuencia de esta inundación, de esta tromba que cayó allá en Hidalgo, pues
perdimos a 16 mexicanos, 17 mexicanos, 17 familias enlutadas, porque bueno, pues la austeridad republicana sigue ahorrando dinero y se lo sigue gastando en frivolidades, en banalidades, en sus negocios personales o de partido. Leopoldo, me siento profundamente indignado ante esta terrible irresponsabilidad de este gobierno en la cuarta destrucción del país. Tenemos, sí, adelante, Leopoldo. Querido Julio, yo pienso que esto de la desubicación de las estatuas, yo sí pienso también que es una tragedia a ese punto específico, porque el caso de Colón es un ejemplo perfecto de alguien a quien todos deberíamos admirar, porque básicamente Colón es un héroe de la humanidad, o sea, es un hombre visionario, es el ejemplo prototípico del explorador que arriesga todo por explorar un nuevo mundo, por arriesgarse a lo desconocido. Y bueno, también hubo exploradores aztecas, ¿no? Los aztecas, claro, que eran los comerciantes, realmente eran muy parecidos a Cristóbal Colón o a Hernán Cortés, sí, cuates que eran enviados o por su propia iniciativa obtenían respaldo del gobierno para ir a explorar regiones desconocidas. Y esos son los grandes ejemplos que los jóvenes necesitan para forjarse. Es decir, gente como Colón, o como por ejemplo Izcoatl, el emperador azteca. Y por cierto, mi libro Secreto Azteca, tú eres invitado de honor a la presentación, Julio, sí, y ya sabes que está muy dedicado a ti ese libro, y a México, y a cómo reconciliar su pasado para ser grandes y crear de México una potencia como siempre ha debido ser, pero sin cortarnos una pierna. Digamos, México tiene dos piernas, uno es el origen azteca, otro es el origen, o azteca o prehispánico en general, el otro es el origen español. ¿Y por qué avergonzarnos de esos exploradores impresionantes que tenían esos, perdón la palabra, esos tanates para hacer cosas heroicas comparables con las de la antigua Grecia, ¿no? Como el propio Cortés o Colón, o sea, es decir, son entonces que ¿cómo vamos a privarle a un joven de esos ejemplos, de los que él proviene, por cierto, por ser un descendiente de españoles mezclados con prehispánicos? O sea, sí, claro, es un debate muy absurdo, que ojalá que ahí se echara para atrás el gobierno de México en ese punto. Pues es totalmente innecesario. Claro. Total y absolutamente innecesario, y que a lo mejor se hace ahorita con motivos pues de popularidad para incrementar el encono de la parte que se siente oprimida, pero vaya, el que se sienta oprimida ya no es responsabilidad de España. La opresión actual se debe a los años, por lo menos a 2 siglos de un México independiente. Claro. Y que básicamente, pues ya era hora de que al independizarnos de España, ¿por qué no se resolvió eso? Pues sí. ¿Por qué siguen oprimidos? Eso ya no es responsabilidad de España, sino del gobierno del México independiente y del México de la Revolución y del México de la Reforma. Como que con todas sus innovaciones, esos gobiernos no resolvieron el problema. La verdad, Leopoldo, yo veo que es más bien un interés hacer negocio. Tú pudiste dar cuenta como las estaciones del metro donde estaban las placas de bronce instaladas, como el Metro Insurgentes, y en varias estaciones del metro les dio es que la placa y el nombre ofende a nuestra dignidad. Vamos a quitarla. ¿Y en dónde quedaron todas esas placas de bronce, Leopoldo? Una buena pregunta, ¿verdad? ¿En el bolsillo de quién? Sí, es verdad, esa es la otra pregunta. Porque, por cierto, querido Julio, ya desde ese tiempo se había empezado a dar, desde el año pasado, ya se estaba dando de que desaparecían estatuas de la Avenida Reforma. Claro. O sea, había un total, si no me equivoco, querido Julio, de unas 100 estatuas de próceres o héroes de la historia, claro, en la Avenida Reforma, y de repente desaparecían. Uno puede ver hoy que hay varios pedestales sin estatua. Y aquí es donde uno dice, bueno, el refrán, uno no valora lo que pierde hasta que uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Y esas estatuas son un ejemplo. Todavía hoy se desconoce quién es el ladrón de las estatuas, porque hay de dos: o es alguien del propio gobierno, o es alguien, son vándalos que en la noche pues desmontan esas estatuas para vaciarles, para fundir el metal y venderlo, y francamente es algo, pues es una pérdida para México. La verdad es que hay muchos de esos héroes de la Avenida Reforma que ni siquiera la gente sabe quiénes son. Incluso me atrevería a decir que muchos de ellos, ni siquiera tú, ni siquiera yo,
O sea, sabríamos quiénes son, pero pues para eso está ahí, es un tesoro. Por lo menos un niño llegue y vea ese estatua y diga, bueno, fulano de tal, ¿quién será? Bueno, pues en ese instante ya tienes a un chico que va a estar motivado para querer explorar su propio pasado y cuando de repente se da una destrucción de la cultural, como la verdad en este caso se está empezando a realizar. Mira, muy querido Julio, no sé si esto te recuerda un poco en cierta manera lo que hizo Mao Zedong en China. Así es. En los 60, la llamada revolución cultural, que básicamente era una destrucción cultural. Destrucción cultural. Por ejemplo, todo lo que fuera la religión budista, había la política de destruir lo que eran templos budistas, estatuas de Buda, cualquier cosa porque ellos llamaban a la religión budista el opio. Y hasta cierto punto había cierta razón de que la religión servía para manipular, pero también sirve para darle ciertas riquezas a la población. En vez de competir con la religión y decir, te voy a dar algo mejor que ellos, en vez de eso, ordenaban apresar personas, a monjes budistas. Por ejemplo, en el Tíbet se llevó a cabo por parte de Mao Zedong una verdadero problema de una pesadilla humanitaria, donde mandaron a matar a, creo, son como 5,000 monjes que fueron privados de la vida. Muy cierto. Realmente fue una destrucción cultural. Y ese es el riesgo a donde nos aproxima cuando el Estado, el gobierno, el sistema, comienza a decretar qué es lo bueno y lo malo en el pasado. Terrible, Leopoldo Mendívil, como siempre estos temas son polémicos, generan debate. Yo quiero agradecerte como siempre tu valioso apoyo, tu colaboración siempre pues incondicional, porque además eres un buen amigo de Uno Más Uno y además me honras con tu amistad y con tu confianza. Te molestamos la próxima semana porque hay otros temas de carácter histórico que se vienen, pues obviamente tenemos ya las fiestas patrias, 15-16, me gustaría que platicáramos sobre el tema que bueno, ya es la independencia de México una realidad. Y bueno, pues obviamente en este año es un tema que valdría la pena que analizáramos, claro, desde tu perspectiva, desde tu amplia experiencia y tu gran liderazgo, Leopoldo. Muy querido Julio, yo soy tu amigo, me honra tu amistad, te admiro mucho y me encanta el programa y el público de Uno Más Uno les dio un abrazo gigante. Por supuesto estaremos platicando de la independencia, un tema fascinante, porque hay las mentiras de la conquista y también las mentiras de la independencia, y es un tema apasionante. La otra historia desde la opinión y la voz de un hombre leyenda de los medios de comunicación también y un hombre reconocido y respetado, don Leopoldo Mendívil López. Gracias, Leopoldo. Te mandamos un fuerte abrazo, como siempre. Gracias. Don Leopoldo Mendívil López, ya sabe, historiador, periodista y líder de opinión y claro, amigo de Uno Más Uno. Amable auditorio, hemos llegado al final de este programa. Quiero agradecer especialmente a mi gran equipo de colaboradores, al ingeniero Miguel Zelaya, a la licenciada Tania Acosta, al licenciado Israel Muñoz, a nuestro compañero que se encuentra un poco enfermo, a nuestro amigo Fernando Arroyo Vadillo. Le deseamos una pronta recuperación, pero sobre todo agradecerle el apoyo, el respaldo y la confianza de nuestro presidente de Grupo Uno Más Uno, al doctor Naim Libien Kawi. Agradecer como siempre la confianza, el apoyo y el respaldo de nuestra directora general del periódico Diario Amanecer y Uno Más Uno, a la doctora Karina Rocha Priego. Pero sobre todo agradecerle a usted su apoyo, su confianza, su participación todos los días para que este proyecto sea una realidad y lo podamos poner a su disposición. Soy Julio Jiménez, les deseo una excelente tarde, muy buen provecho, cuídense. Ya sabe, mañana 14:30 horas aquí en Cambiando de Tema. Hasta mañana, muy buena tarde, cuídese, la lluvia está muy fuerte. Adelante, cuídese.